Bueno, comenzamos esta segunda y última reflexión de la mañana sobre la familia y la pérdida de la fe. Le pedimos ayuda al Espíritu Santo y les voy a leer a ustedes sobre el profeta Isaías, capítulo 66, desde el versículo 1. Dice: oráculos sobre el templo. Esto dice Yahvé: los cielos son mi trono, y la tierra la alfombra de mis pies. Pues ¿qué casa me vais a edificar, o qué lugar de reposo, si el universo lo hizo mi mano, y todo vino al ser? Oráculo de Yahvé: pues en esto he de fijarme, en el mísero y en el abatido, y en el que respeta mi palabra. ¿Se inmola un toro como quien abate un hombre? ¿Se degüella una oveja como quien desnuca un perro? ¿Se ofrece un sacrificio, sangre de puerco, memorial de incienso? ¿Cómo no bendecir nada? Que ellos eligieron sus caminos y en sus inmundicias se recrearon. Pues yo también elegiré sus cuitas, y lo que más temen traeré sobre ellos. Porque llamé y nadie respondía, hablé pero no escuchaban. Hicieron lo que me parece mal, y lo que no me gusta eligieron. Palabra de Dios. Pues el Espíritu Santo siempre es muy puntual, porque pues nos está diciendo que si nos separamos de Dios, si nos alejamos de Dios, nos separamos de la vida, nos separamos de lo bueno y nos puede llegar solo lo malo. La familia está constituida como un nido de la iglesia, porque estamos hablando de la familia cristiana, no de la familia del mundo. En este tema tocaríamos lo que respecta a la familia católica, la familia de la iglesia, la familia de Dios, escogida por Dios. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que nosotros somos un pueblo escogido, separado y, como dice San Pablo, predestinado. Así de que Dios desde siempre nos tiene escogidos con nombre propio para ser católicos. Nadie se hace católico por accidente, por voluntad humana, porque el mismo Jesús le dice al Padre antes de su pasión: todos los que me diste, ninguno se ha perdido, con excepción del hijo de la perdición, que era Judas. Pero es un pueblo que Dios Padre le ha dado a su Hijo, y esos somos nosotros. Así de que incluso una persona que entra a la iglesia a la edad de 80 años había nacido para ser católico, estaba escogido. Y solo esto nos debe dar a entender quiénes somos nosotros, porque muchas veces la gente se queda simplemente con la cultura de su religión y lo considera como algo que los padres le dieron, algo que heredó, y no le da trascendencia, ni importancia, ni profundidad a lo que significa ser católico y por qué estamos en la iglesia y qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y todo esto es demasiado importante para nosotros aclararle a nuestra vida, y sobre todo a los hijos, sobre todo a las personas que Dios coloca en nuestro camino. Porque, claro, la familia comienza con ese núcleo de padre y madre, de hijos, de abuelos, pero cuando uno va creciendo en la fe, se va uno dando cuenta que también uno tiene hijos espirituales, que son todas las personas que Dios coloca en nuestro camino.
se convierten en familia, porque somos responsables de ellos, porque nuestro testimonio puede influenciarlos para bien o para mal. Por lo tanto, lo que hacemos influencia a los demás y es una responsabilidad nuestra. Entonces, cuando la familia entra en el mundo, yo me encuentro en mis viajes por el mundo en la iglesia, en algunos países como los Estados Unidos, Canadá, en España y otros, me encuentro mucho inmigrante de nuestros países de Latinoamérica, que han dejado todo para irse a buscar una mejor vida. Muchos dejan a sus familias en sus países y se van a buscar una mejor vida para la familia que dejaron en el país de origen. Pero resulta que muchos naufragan en el mundo y terminan con una familia nueva allá donde se fueron, abandonan la familia que dejaron y todo se convierte en una mentira. La inmigración no era buscando una mejor vida, sino buscando una vida nueva. Y desafortunadamente eso sucede muy a menudo. Eso es algo que tiene que ver con el espíritu del mundo del que estábamos hablando en la charla anterior y la seducción del materialismo, el mundo, el dinero, la aventura, y todo esto es lo que contribuye a la destrucción de la familia. Entonces, esas personas dejan familias sin cabeza paternal y los hijos crecen en un hogar disfuncional, sin figura de padre, una madre sola que se tiene que enfrentar a educar a sus hijos y unos hijos que no tienen ninguna idea de lo que es un hogar bien formado. Por lo tanto, fácilmente se van a vivir en unión libre cuando ya son adultos y siguen el ejemplo de sus padres. Y son familias disfuncionales, que no tienen el sentido cristiano de lo que es el núcleo familiar en Dios, la obediencia al Señor, el observar los mandamientos y el observar el ejemplo de Jesús, lo que Él nos ha enseñado, el Evangelio. La doctrina católica que está para nosotros explicada, desmenuzada en una forma extraordinariamente perfecta y sencilla para que todos la entendamos y que es nuestra guía por este mundo, que nos enseña cómo vivir en el mundo sin perder a Dios, sin perder la fe. Precisamente nuestra doctrina está hecha para enseñarnos cómo hacer eso, porque obviamente que el Espíritu Santo sabe que nosotros tenemos que ser vigilantes, alertas, para que el diablo no se nos robe la fe. Y entonces ocurre hoy que muchísimos novios no se preparan bien para el matrimonio y muchísimas parejas no buscan la orientación de la iglesia para casarse. También obviamente hay parroquias que son muy débiles en la formación de los novios. Y todo esto contribuye a que muchos jóvenes se casen sin estar conscientes de lo que es el matrimonio. Y por lo tanto esos matrimonios se dañan muy rápido, porque no están construidos dentro de un cristianismo sólido que se maneje desde la fe, sino que está construido desde cosas muy básicas como la atracción física que tuvieron, el idealismo, cosas que rápidamente concibieron como buenas para casarse, pero que ya en la vida real, en el día a día, en el matrimonio, no funcionan. Porque para que una familia en la iglesia se mantenga unida, tiene que ser unida en la fe, en el Espíritu Santo, unida en la obediencia a Dios primero, por encima de todo. Sabemos que en el sacramento del matrimonio se habla de que nosotros vamos a ser fieles en los tiempos buenos, en los malos, en la enfermedad y en la salud, en abundancia y en la escasez y en todo. Eso es en la comunión entre esposo y esposa. Pero
La más importante de las condiciones del matrimonio es: vamos a ser una familia en Dios, vamos a hacer comunión con Dios, con la iglesia, porque si no se tiene conciencia de que el matrimonio es trinitario, es la esposa, el esposo y el Espíritu Santo, porque si no se tiene conciencia de eso, no hay un sacramento que tenga la validez interior en el corazón para mantenerse unidos, porque obviamente que, como hablábamos antes, la vida nuestra como hijos de la iglesia, como católicos, es una batalla espiritual. El diablo odia la familia, hasta el punto que la Virgen de Fátima le reveló a Lucía, la pastorcita, que la última batalla más feroz del demonio contra la iglesia iba a ser contra la familia. Y des en cuenta que hoy encontramos todas estas amenazas del demonio contra la familia cristiana. La primera, el matrimonio entre homosexuales, entre lesbianas. La adopción de niños de parte de estas parejas es una burla total a Dios. Es como algo desacrable, abominable. No puede haber una ofensa más grande a Dios que una pareja de homosexuales casándose, o de lesbianas, y sobre todo adoptando niños. Muchos de esos niños han sido violados, abusados por esos homosexuales o lesbianas. Y claro, hablar así como estoy hablando yo acá, en muchos países ilegal. Yo he tenido problemas graves, sobre todo en el Reino Unido, por decir esto, porque lo consideran discurso de odio, literatura de odio, y es un crimen en algunos países. Pero Dios no permita que nosotros vayamos a complacer a la gente y no complacer a Dios. Se trata de decir la verdad y se trata de denunciar el mal tal y como es. Y ustedes saben que ahorita estamos en el sínodo en Roma, en el camino sinodal, y parte de las propuestas que traen algunos obispos progresistas y liberales es precisamente bendecir parejas de homosexuales, matrimonios de homosexuales y lesbianas, permitir los homosexuales en el clero y cosas abominables así. Obviamente eso nunca lo van a aprobar en la iglesia, pero lo más triste es que lleguen obispos a proponer estas abominaciones, sobre todo los alemanes. Pero esto no nos debe escandalizar, sino que esto nos debe mostrar cuánto tenemos que orar, cuánto tenemos que interceder. Las oraciones del pueblo de Dios son escuchadas y nosotros necesitamos usar estas rodillas para que, ahora que hay propuestas tan nefastas y abominables en la iglesia de parte del mismo clero y de parte de los mismos católicos, es cuando más tenemos que implorarle a Dios que nos defienda, que no permita que estas cosas sucedan, que no permita que en ninguna forma estas cosas vayan a ser aprobadas. Y esto depende de nosotros, porque entonces, cuando tenemos conciencia de lo importante que es la familia, nos damos cuenta cómo el diablo está inventando una familia nueva, una alternativa a la familia de Dios. ¿Y cuál es esa familia nueva? Un par de hombres casándose, un par de mujeres casándose. Ustedes saben que ahora, con todas estas ideologías de género, hay matrimonios entre 4 personas, 3 y 4 personas, se casan los 4 y adoptan niños entre esos 4. Ustedes se pueden imaginar, cada día es más horrible. Cada día aparecen cosas más nefastas. Educan los niños de primaria, inclusive de kinder, los educan sexualmente, que es otra abominación espantosa. En España están haciendo eso. Y obviamente lo quieren hacer en todo el mundo. Y lo hacen en muchos países ya como Canadá, por ejemplo. Entonces, pues siempre uno
cuando habla de estas cosas, parece que todo se quedara en el denuncio. Y la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar esto? Porque hablar de los males es muy fácil. Es como que a usted le dicen, usted tiene un tumor. Muy bien, descubrieron el tumor. ¿Y qué voy a hacer con el tumor entonces? Pues tienen que hablarme de cómo me van a ayudar, ¿no? Hay que operar, hay que hacer esto, tiene que tomarse estos medicamentos. Porque si fuera solamente descubrir el tumor, pues entonces ¿en qué andamos? Necesitamos traer también la sanación, cómo es que superamos esto. Y claro, nosotros no podemos salvar el mundo, pero nosotros tenemos una responsabilidad, que es la contribución que cada uno tenemos que dar en nuestra pequeña vida. Asegurarnos de que nosotros sí abogamos por la familia de Dios, un hombre y una mujer que contraen matrimonio en la iglesia, un hombre y una mujer que contraen matrimonio y están abiertos a la vida, porque muchos matrimonios católicos contraen matrimonio en la iglesia, pero entran en una planificación familiar ilegal, por decir así, usando anticonceptivos, condones, planificación que no es de Dios, porque todavía no están listos para tener hijos, porque la economía todavía no está lo suficientemente lista para poder recibir hijos. Y son gente católica. Esto no es el sentido de la familia, porque precisamente cuando nosotros entendemos quiénes somos como familia de Dios, sabemos que Dios tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros, y cada mujer trae un número de hijos en su vientre para darle a la iglesia, para darle a Dios, y uno no puede manipular eso, porque eso es de Dios, no es de uno. Dios lo creó para eso, para hacer una semilla de procreación, y uno tiene que proteger esa vida que hay en uno. La mujer trae ese número de hijos que Dios la creó para darle, y son hijos para Dios, porque son para Dios. Él es el dueño de las almas, Él es el dueño de la vida, y Él nos ha creado a nosotros para contribuir en esa economía de la salvación. Y cuando nosotros creemos en eso, entendemos eso, sabemos que Dios no nos desampara. Como dice el refrán, cada hijo trae su pan debajo del brazo, ¿sí? Y el que tiene fe sabe que eso es verdad. En mi familia fuimos 10 en mi casa, nunca nos faltó nada. Todos mis tíos y tías tenían 15, 20 hijos. Éramos más de 100 primos hermanos. A nadie nunca le faltó nada, y muchos no eran gente de prosperidad económica. Sin embargo, nunca faltó nada. Y conozco tantas familias alrededor del mundo que se abren a la vida de verdad y que nunca les falta nada. Quizás no viven en la más inmensa prosperidad, pero no les falta nada, porque Dios nunca nos abandona cuando nosotros somos fieles. Pero la pérdida de la fe hoy en la familia es un fenómeno muy común. Es muy común encontrar en la iglesia gente que sus hijos, ninguno está en la fe, o a veces la esposa sola está en la fe, el esposo no cree, no le importa la iglesia, o viceversa. A veces encuentro un esposo en la iglesia y la esposa no tiene fe, porque es la gran ejecutiva, la que lleva más dinero a la casa y está independiente de Dios. Y aquí hay muchos fenómenos en esta sociedad que vivimos hoy que contribuyen a destruir la familia y a que la familia no tenga fe. ¿Cuál es la respuesta a esto? Como decía antes, si nos dedicamos solo a denunciar y no hablamos qué es lo que tenemos que hacer, estamos perdiendo el tiempo. La solución a esto es cada uno de nosotros. Si usted es la esposa que está sola y su esposo no está con Dios, sus hijos no están con Dios porque imitan al papá, entonces a usted le corresponde lo más importante para contribuir a la salud espiritual de ese hogar. ¿Cuál es? Su santidad.
No hay forma posible de hacer que las cosas se den para la salvación de las almas. Si uno está solo en esa batalla, lo único que puede hacer es buscar la santificación para que el Espíritu Santo pueda, desde la vida de uno, bendecir a los otros y traer milagros. Muchas veces no lo vemos en vida. Mi madre oró por mí hasta que yo tenía 46 años, porque ella murió un año antes de que cumpliera 47, que es cuando el Señor se me apareció en las selvas de Colombia durante un secuestro. Ella no vio lo que sucedió con mi vida, pero sus oraciones sí llegaron a Dios. Y obviamente que ella, desde donde llegó después de la muerte, pudo ver mi conversión, pero en vida no la vio. Y por eso no se trata de que nosotros a lo que hacemos le pongamos condiciones de ver las cosas en nuestro tiempo, pero sí podemos estar seguros que si nosotros de verdad nos convertimos, vivimos una vida santificada, Dios se va a encargar de todos y ninguno se va a perder. Ninguno se va a perder. Pero nosotros tenemos que ser fieles. Esa es nuestra contribución. Usted tanto ama a su familia, pues santifíquese. Si es que la ama tanto, si es que es verdad que usted se preocupa tanto por la conversión de sus hijos, de su esposo, de su esposa, pues santifíquese. Ese es el camino. No hay otra medicina, no hay otro remedio para uno resolver los problemas espirituales de la familia, los problemas de la fe. Porque ¿qué es la fe? La fe es espíritu. Porque la fe, ¿dónde está depositada la fe? Está depositada en Dios. Y Dios es espíritu. Por lo tanto, tenemos que entrar en el Espíritu de Dios para que nuestra fe sea incondicional y tengamos una capacidad de crecer en la fe hasta niveles en los cuales estamos seguros de que el Señor, que es fiel, va a rescatar a todos los míos que están lejos de Él. Y es muy importante tener esa paz, muy importante. Yo tengo 2 hijos y mis hijos crecieron conmigo sin la fe, porque yo estaba alejado de Dios. Y cuando yo regresé ya después de que el Señor se me aparece en el secuestro, mis hijos ya estaban graduados de universidad, independientes, ahí en California donde vivía. Y yo les di testimonio, les pedí perdón por no haberles dado la fe. Ellos estaban bautizados y tenían su primera comunión, pero nunca más tuvieron nada que ver con la iglesia. Pues ellos muy amables, muy queridos conmigo, pero no están en la fe. Y ellos me apoyan, me quieren, pero no están en la fe. Y yo no los puedo forzar. Yo les di el testimonio que tenía que darles. Cada que me encuentro les cuento lo que yo hago. Ellos me ven a veces en las redes por donde yo ando, pero yo tengo paz en mi corazón, porque yo se los entregué a Dios. Y todos los días en lo que hago yo, en la misión, en todo lo que hago, están presentes y lo ofrezco por la fe de ellos, por la salvación de sus almas, de mis nietos. Y todo esto es lo que uno puede hacer. Es lo que el Señor me ha mostrado, de que es nuestra contribución. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. La salud espiritual llega por la fidelidad a Dios. Por ahí entra la salud. Si yo soy fiel, si yo busco vivir una vida santificada, porque busco serle fiel a Dios, sabemos que somos pecadores, somos criaturas imperfectas y no todas las veces nos vamos a ganar las batallas contra las tentaciones del diablo. Pero para eso Dios nos dejó la iglesia y ese sacramento extraordinario, la misericordia, como es la confesión, para mantener la amistad con Dios siempre. Pero el Señor es fiel y si nosotros caminamos con Él, Él camina con nosotros. Y todo lo nuestro está protegido y cubierto
en el tiempo de Dios. Miren que el tiempo de Dios fue muy diferente al tiempo que mi madre quería, pero el tiempo de Dios hizo lo que tenía que hacer de lo que mi madre oró. Y eso es lo importante. Tenemos que mantenernos firmes incondicionalmente, sin ponerle límites a nada, sin esperar que las cosas se den cuando nosotros queremos, sino confiando en Dios, entregándole todo a Dios, entregándole la familia a Dios. Y sabemos que el mundo se consume las familias a una velocidad increíble cuando el padre y la madre trabajan, los hijos pasan mucho tiempo solos y familias crecen sin ese calor del hogar y de pronto de un momento a otro, a pesar de llegar a conseguir las cosas materiales que se necesitan para llevar una vida digna, decente, cómoda, con oportunidades, miran y se dan cuenta de que lo más importante se olvidó. Se olvidaron de Dios y ya los hijos aparecen sin fe, el matrimonio aparece sin fe y toda la familia está perdida, lejos de Dios. Conquistaron el mundo material, alcanzaron lo que querían, pero perdieron lo más importante. Y esto pasa muy a menudo. Es muy común que suceda eso en el mundo en que vivimos. Por eso es muy importante que en nuestros ministerios de la iglesia hayan ministerios dedicados a interceder por la familia, por las familias, por los novios, para que se preparen bien para el matrimonio, por los matrimonios jóvenes para que tengan fortaleza y se defiendan de las tentaciones y sobre todo que aprendan a perdonar, porque ustedes saben que uno de los elementos más importantes de las relaciones matrimoniales es el perdón, porque así como el sacerdote se santifica en su sacerdocio, viviendo en castidad, viviendo para las almas, para las ovejas, como le dice Jesús a Pedro, cuida de mis ovejas, ese es el llamado sacerdotal, y el sacerdote se santifica en esa forma. Así se santifica el matrimonio, que viviendo el uno con el otro, aprenden a perdonar todas sus imperfecciones, sus carencias, sus vacíos, toda su imperfección, su vida, su corazón que es pecaminoso como todos los de nosotros. Y todo esto es parte de una oportunidad que Dios nos da en cada sacramento, en cada vocación, para que encontremos la santidad, cada uno en nuestro estado, ya sea sacerdotal, religioso, matrimonial o un laico consagrado a Dios. Cualquiera que sea, nosotros tenemos que hacer eso. Yo ya voy a cumplir 25 años de misionero. Y yo nunca hice votos al Señor, promesas de ninguna clase. Sin embargo, yo vivo como vive cualquier religioso, vivo en castidad, vivo en una vida que tiene que ver solo con la iglesia en ese sentido, sin hacer grandes promesas, pero sé que eso que yo hago y la forma en que yo vivo es lo que me da la fuerza para continuar con el ministerio que el Señor me confió. Y así lo hago y descubro que ahí está la fuerza, en la fidelidad a Dios, en el esfuerzo de mantenernos castos, de mantenernos fieles. Ahí es donde está la fuerza, porque se pueden imaginar con lo que el Señor me ha confiado en este ministerio, andar yo por ahí predicando y andar en pecado. O sea, qué desgracia sería eso. Y hay mucha gente que hace eso. Yo no los puedo juzgar, son seres humanos y tienen tantas debilidades como las tengo yo. Sin embargo, el llamado nuestro es a mantenernos fieles, para que la fuerza que Dios nos da para defender lo que Dios nos confió se mantenga en nosotros, de la única manera. Así de que la familia la tenemos que defender. Usted se podrá encontrar en este momento en medio de una familia disfuncional, donde nadie está con Dios, o están a medias, o no les importa Dios.
Eso no debe desanimarnos, eso no debe confundirnos, eso debe animarnos a arrodillarnos, animarnos a santificarnos, animarnos a ser más fuertes en la fe, más fuertes en la oración, más fuertes en la forma en que nos sacrificamos, más fuertes en el ayuno, la mortificación, la penitencia, en todo lo que tenemos que hacer para fortalecernos espiritualmente, porque eso es lo que necesitamos. Pero no podemos ponernos a mirar quién está cambiando, cuándo van a cambiar, qué está pasando, que nadie pone atención a lo que decimos. Eso no puede ser. Yo siempre le recuerdo a la gente algo muy importante que San Pablo nos enseñó. Él dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Dios hace crecer. Y esto es lo que debemos recordar. Yo exhorto, yo anuncio, yo le hablo a la gente de Dios. Yo trato de dirigir las personas para que se vuelvan fieles a Dios. Pero yo no puedo sentarme a esperar que por lo que yo les dije van a cambiar. Eso no. Lo que yo dije es sembrar. Si les vuelvo a recordar, eso se llama regar lo que yo sembré. Pero el crecer, solo Dios lo puede hacer. Porque solo Dios puede cambiar los corazones. Ni usted ni yo podemos hacer eso. Solo Dios lo puede hacer. Un corazón no cambia por lo que usted le diga. Un corazón cambia porque hay gracia. Porque Dios se encarga después de usted sembrar. Pero es que tenemos que sembrar. Tenemos que hacer nuestra parte. Y la parte más importante de lo que hacemos nosotros es nuestro testimonio. Ustedes saben que habla más un corazón transformado, cambiado, que un sermón, porque las palabras pueden con todo. Y hay mucha gente que se encarga de alejar la gente de Dios, porque les predican cosas de Dios, pero no las hacen ellos mismos. Y ese tipo de escándalo es lo que contribuye a alejar la gente de la iglesia y escandalizarlos, porque se dan cuenta que uno es un hipócrita. Y esto pasa muchas veces entre los padres y los hijos. Padres que son muy religiosos, pero no tienen caridad, no tienen amor y dan un mal testimonio ante los hijos y ante los demás. Y los hijos no confían en la religión de los padres y le toman fastidio a la iglesia. ¿Por qué? Por un antitestimonio, porque no se está caminando recto como debemos ser. Por eso, si yo soy un hijo de la iglesia, un hijo de Dios, yo tengo que tener conciencia de que tengo una responsabilidad. Y esa responsabilidad que tengo es de asegurarme que no sea incoherente. Y que si soy incoherente lo tengo que confesar públicamente ante esas personas que me rodean. Porque eso también es bueno e importante, que los demás se den cuenta que yo sé que soy un pecador, que yo sé que soy imperfecto y que puedo cometer errores. Y no ponerme a predicar y aparentar de que no soy esa persona débil porque soy muy fiel, porque voy a la iglesia, porque rezo, cuando están viendo que yo cometo errores, que yo hago cosas que no debo, y eso sí no lo confieso públicamente ante los que les predico. Y esto es un veneno, porque esto es lo que contribuye a que mucha gente se vaya de la iglesia y se decepcione. Entonces, nuestro testimonio es demasiado importante. Sobre todo el testimonio que se da en el silencio de nuestros pasos. Cuando la gente sabe hacia dónde camina uno, cómo camina y por qué camina así. Y lo pueden ver sin que uno lo predique ni lo diga, pero es obvio que uno vive de acuerdo a lo que profesa como fe. Y eso mueve los corazones. ¿Cuántas veces escuchamos esas cosas cuando muere una persona de la familia y de pronto empiezan a decir, siempre fue una persona que caminó exactamente como hablaba y siempre reconoció quién era y nunca dio paso para que
pensáramos que era perfecto, pero vivió buscando eso, buscando ser bueno y perfecto. Y cuando no lo lograba, lo confesaba. Y era claro que sabía quién era. Y ese es el mejor ejemplo y el mejor legado que le podemos dejar a la familia, que fue el caminar con Dios en medio de la concientización de quiénes somos, que somos criaturas imperfectas, que no tenemos todo conquistado, que estamos buscando lograrlo, pero que en medio de una batalla a veces nos caemos, pero cuando nos caemos lo reconocemos y no lo escondemos y lo podemos hablar y testificar para que todos sepan que yo sé, que yo también me caigo. Y todo esto es importante porque así es como vivimos, así es como se mantiene un matrimonio, así se mantiene el sacerdote, así se mantiene la iglesia, así nos mantenemos cada uno de nosotros, teniendo conciencia de quiénes somos y al mismo tiempo viviendo como esos hijos de Dios que saben que están en una batalla contra el mal y que el mal nos quiere tumbar y que nosotros debemos ser vigilantes en todo momento. Por eso el Evangelio es muy claro. Jesús nos dice, mantente vigilante, mantente atento. Ustedes se dan cuenta en Getsemaní cuando Jesús le pide a Pablo, a Santiago, Pedro y Juan que lo acompañen, y las primeras 2 veces Él les decía no se duerman porque pueden caer en tentación, o sea el diablo los puede tumbar. Él quería que estuvieran despiertos porque era un momento muy difícil y el Señor sabía que ellos los había escogido como apoyo y por lo tanto iban a ser atacados. Y así fue, no es como los dormía, pero el que tiene que ver con esto siempre es el enemigo que busca debilitarnos, mantenernos ausentes del momento en que debemos estar presentes, y todo esto es una lucha, una batalla espiritual. Y no podemos olvidarnos de esto, no podemos dormirnos, porque si somos hijos de Dios y somos miembros de esta iglesia, somos miembros de un ejército, y este ejército está constantemente en batalla. Ustedes saben que esta iglesia se llama y se conoce como la iglesia militante, que quiere decir una iglesia en batalla, al frente del cañón. Ahí es donde estamos nosotros. Y tenemos que estar conscientes de eso. No podemos dormirnos. Hay mucha gente que dice, ay, pero qué difícil que es. ¿Cómo hace uno para estar a toda hora en esta guerra, en esta batalla? Yo no puedo con todo eso. Claro, porque hay un pecado capital terrible, que es uno de nuestros más grandes enemigos, y se llama la pereza, así se llama. Esta civilización en particular es una amante de ese pecado, porque esta civilización busca la comodidad, la velocidad, y todo se busca sin el gran esfuerzo. Y esto es uno de los medios más grandes para recrear la pereza. Entonces todo lo que cause sacrificio, esfuerzo, mortificación es rechazado. Yo no quiero saber nada de tener que sufrir, de tener que esforzarme, de tener que trabajar. Ustedes se dan cuenta que estas nuevas ideologías de este nuevo socialismo, progresismo, comunismo, lo que hace es crear vagos y criminales, sosteniendo gente para que no trabaje, para que así puedan votar por estos criminales que se toman los poderes con el populismo. Y lo que hacen es crear zánganos, gente que no quiere trabajar y les pagan. Miren ustedes, por ejemplo, países como Argentina. Ese socialismo argentino le tiene sueldo a los criminales en las cárceles. Ustedes se pueden imaginar un criminal con sueldo en la cárcel. ¿Cuándo va a cambiar? Muchos quieren estar en la cárcel. Tienen todo pago y encima de todo tienen ahorros. Esto es absurdo. Son cosas que solo el demonio puede producir.
Y así es lo que sucede en este mundo. Tenemos que tener muy claro que cuando hablamos de la familia, estamos hablando de la cuna de la iglesia, de donde salen las vocaciones sacerdotales, religiosas, matrimoniales, donde salen los misioneros, de la familia, es el nido de la iglesia. Hoy tenemos fenómenos tan grandes en la iglesia por culpa de este materialismo, que muchas familias católicas no quieren ofrecerle hijos a la iglesia, no quieren ofrecer hijos para el sacerdocio, para la vida religiosa o misionera. Cuando un hijo manifiesta tener vocación sacerdotal, no lo celebran, sino que llegan a decir, ¿estás seguro? Pero si yo he visto la inclinación que tienes para ser un ingeniero brillante, para ser el mejor abogado, ¿estás seguro que quieres ser cura o que quieres ser monja? Y se asustan, y se escandalizan. No es como antes que un joven manifestaba vocación sacerdotal o religiosa y se tiraban de rodillas a darle gracias a Dios. Hoy no. Obviamente que hay excepciones, hay familias muy buenas que se alegran todavía, pero es muy escaso, porque familias que son buenos católicos, por decir así, pero no me quiten mis hijos, no se los lleven para la iglesia. Y estos fenómenos que hay, porque al final, cuando miramos esto con cuidado, nos damos cuenta que esa familia no es tan católica como se cree. Por muy buena que sea, por muy grandes benefactores que sean de la iglesia, les falta lo más importante, y es que los hijos no nos pertenecen a nosotros. Y cuando un hijo manifiesta una vocación, uno tiene que respetar eso, y tiene que apoyarlos, y tiene que caminar con ellos en esos impulsos que solo vienen del Espíritu Santo. Porque una vocación sacerdotal o religiosa y aún matrimonial, eso viene de una inspiración que el Espíritu pone en el corazón, porque es sacramento. Eso se logra con un sacramento, no es algo del mundo. Y un sacramento es algo sagrado. Y por lo tanto el Espíritu es el que inspira todo lo que es sagrado. Tiene origen en el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuánto trabajo tenemos que hacer? Usted y yo, mucho trabajo. El trabajo más importante son nuestras rodillas, ahí comienza. Pero el otro es asegurarnos que nosotros testificamos en el nombre del Señor en todo momento. Por eso Jesús dice, si testificas a mi favor ante los hombres, yo testificaré a tu favor ante mis ángeles y mi Padre. Y esto no se nos puede olvidar. Muchas veces, estando en un restaurante, bendecir los alimentos en público es una forma de testificar a favor de Dios. ¿Cuántas personas miran eso y en silencio se dan cuenta que eso está bien? Inclusive gente que no tiene fe. Y además, cuando nosotros hacemos eso, bendecimos todos los alimentos de ese lugar que no están bendecidos y que no van a bendecir. Nosotros, por el sacerdocio que tenemos del bautismo, bendecimos todos esos alimentos y toda la gente que está ahí. Hay muchas formas sencillas, muy sencillas, de uno testificar su fe. Miren que en una oportunidad estaba yo en París, al frente de una iglesia muy bonita, iba caminando en medio de una multitud que iba por esa misma acera, y paré y me santigüé al frente de la iglesia. Ustedes no se imaginan cómo la gente que iba caminando conmigo en ese rumbo, pararon varias personas y miraron al frente de la iglesia como si hubiera bajado un rayo, porque yo no hice nada extraordinario, solo paré, me santigüé y seguí. Pero varias personas pararon y miraron y querían mirar más para adentro a ver qué pasó ahí, eso qué es, qué fue lo que hice. Pero ahí se demuestra cómo es que pequeñas acciones llevan a causar un efecto, y el efecto solo lo conoce Dios. Solo Dios sabe qué hizo
con esos que se detuvieron, pero algo hizo. Y lo que yo hice fue totalmente espontáneo. No fue algo que planeé, sino algo que siempre hago cuando paso por el frente de un templo. Porque ahí está el Santísimo y yo le hago el honor al Santísimo, así pase en un automóvil a toda velocidad, lo hago. Entonces, hay muchas formas de testificar, muchas, pero no perdamos ninguna. Hay que hacerlas todas, hay que estar atento, vigilante, para que el camino que tenemos, que es tan corto, los pequeños pasos que nos falta dar, los demos firmes, los demos con el Señor, con fe, y que estemos sembrando en cada paso que damos. Es lo que nos queda, es lo que nos queda hacer. Porque usted se pregunta, ¿y qué hago? ¿Cómo hago? Pues sí, haga usted lo bueno, santifíquese usted, asegúrese de buscar el bien, eso es lo que le corresponde. Esa es nuestra contribución. No podemos salvar el mundo, pero sí podemos hacer lo pequeño que puede hacer nuestra vida. Y eso para Dios es suficiente. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Que nosotros contribuyamos a hacer lo que nos corresponde en esta pequeña vida que Dios nos dio. Ahí, como dice San Pablo, quédate ahí donde el Señor te llamó. Importante apreciar dónde estamos. Ahí en ese pedacito donde estamos es donde debemos hacer todo esto. Voy a pedirle al Espíritu Santo que nos lleve a su palabra para que sellemos todo lo que aquí hablamos. Y les voy a leer a ustedes de la epístola del apóstol Santiago, capítulo 5, desde el versículo 1, dice: ahora bien, vosotros ricos, llorad y dad alaridos por las desgracias que están para caer sobre vosotros. Vuestra riqueza está podrida y vuestros vestidos están apolillados. Vuestro oro y vuestra plata están tomados de herrumbre, y su herrumbre será testimonio contra vosotros, y devorará vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado riquezas en estos días que son los últimos. Mirad, el salario de los obreros que segaron vuestros campos y que no habéis pagado está gritando, y los gritos de los segadores han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido sobre la tierra lujosamente y os habéis entregado a los placeres. Habéis hartado vuestros corazones para el día de la matanza. Condenasteis y matasteis al justo, no os resiste. Tened pues paciencia, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad, el labrador espera el fruto precioso de la tierra, aguardándolo con paciencia hasta recibir las lluvias tempranas y tardías. Tened también vosotros paciencia, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. No os quejéis, hermanos, unos de otros, para no ser juzgados. Mirad que el juez está ya a las puertas. Tomad, hermanos, como modelo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Mirad cómo proclamamos felices a los que sufrieron con paciencia. Habéis oído la paciencia de Job y sabéis el final que el Señor le dio, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es bueno, porque el Espíritu Santo es muy puntual y siempre viene a nuestros corazones a decirnos exactamente lo que necesitamos escuchar. Por eso la palabra dice: si hoy oyereis mi voz, no endurezcáis el corazón, como en Meribá, cuando me tentaron, un pueblo maleado de incredulidad. Así de que Dios nos dé la gracia de escucharlo cuando nos habla y de que nuestros corazones estén abiertos para dar el cambio que necesitamos dar y sobre todo para tener esperanza, porque
si somos fieles y estamos haciendo lo que Dios quiere, no tenemos nada que temer. Se puede caer el mundo entero, pero si estamos en gracia, ¿de qué nos vamos a preocupar? Amén.